Hay quien dice que fallaron los frenos, otros que era la princesa Estefanía la que conducía el coche, que Grace Kelly había sufrido un derrame cerebral mientras conducía. Hoy en Royal Salseo hoy se cumplen 42 años del misterioso accidente de tráfico en el que Grace Kelly perdió la vida y las causas siguen siendo todo un misterio. Como sabéis, la familia real de Mónaco no ha sido considerada nunca una familia real de primera división. De hecho, el resto de familias reales europeas les miran por encima del hombro. Esto ya os lo he contado en algún vídeo. Bueno, pues Rainiero de Mónaco era muy amigo de Aristóteles Onassis, que se casó con Jackie Kennedy, esto también os lo he contado en otro vídeo, y le dijo, oye, para añadir glamour a tu principado, ¿por qué no te casas con una actriz de Hollywood y así le das un poco de vidilla a esto? Primero pensaron en Marilyn Monroe, pero luego le echaron el ojo a Grace Kelly. Rainiero sedujo a Grace Kelly y se casaron. Grace pensaba que iba a vivir un cuento de hadas, pero felicidad not found. No solo se encontró con una suegra insoportable, sino que además Rainiero le dijo, mira, olvídate de ser actriz de Hollywood, que te vas a quedar aquí en palacio dándome herederos. Grace Kelly tuvo que resignarse. A ver, tampoco me da excesiva pena porque llevaba una vida a todo trapo, pero bueno, ella soñaba con ser actriz de Hollywood, había ganado el Oscar, tenía una carrera prometedora y luchó, bueno, pues por su matrimonio, tuvo 3 hijos y se inventó cosas como el baile de la rosa, pues para distraerse y devolverle ese glamour perdido supuestamente al Principado de Mónaco. ¿Qué pasó? Pues que sus 3 hijos, Carolina, Alberto y Estefanía, se fueron haciendo mayores y cada vez la necesitaban menos. Y un lunes 13 de agosto de 1982, Estefanía le dijo a su madre, mira mamá, que necesito material escolar porque empezaba de nuevo los estudios en París, estaban en ese momento en su residencia de verano en Rock Angel, no sé cómo se pronuncia, que es el lugar favorito para retirarse de Charlene de Mónaco y que está en lo alto de las montañas de Mónaco. Tal que el chofer saca del garaje este coche, un Rover de color verde modelo P6 3500, y pensaba conducir él y llevar a Estefanía y Grace Kelly a Mónaco a hacer sus compras y ya pensaban quedarse allí. Pasa que en la parte trasera del coche había un montón de paquetes y cosas, con lo cual no cabían todos dentro del coche y Grace le dijo al chofer, mira, ya conduzco yo y así podemos bajar las dos. El chofer dijo, no, que yo hago 2 viajes, os llevo a vosotras y luego vuelvo a por los paquetes, pero Grace Kelly dijo, no, ya conduzco yo. Total, que las dos se suben al coche, supuestamente Grace en el asiento del conductor y Estefanía en el asiento del copiloto. Toman la carretera de la Corniche, una carretera llena de curvas y que ya le sonaba a Grace Kelly, no solo porque había conducido muchas veces por ella, sino porque había rodado una escena de la película Atrapa a un ladrón con Cary Grant. Hay un momento en el que deben tomar una curva muy pronunciada, pero en lugar de tomar la curva, el coche sigue en línea recta. Rompe el muro de contención y se precipita 50 metros al vacío. Ni Grace ni Estefanía llevaban el cinturón, igual que Lady Di y Dodi Al-Fayed en su accidente de tráfico. Grace Kelly quedó completamente inconsciente, Estefanía estaba consciente y tuvo que salir por el asiento del piloto, puesto que el asiento del copiloto tenía la puerta completamente abollada y no se podía abrir. Un camionero que se cruzó con ellas en el momento del accidente vio como el coche no tomaba la curva y seguía en línea recta. ¿Pero por qué pasó esto? Pues Estefanía contó después que su madre confundió el freno con el acelerador y también llegó a decir que su madre dijo el coche no frena y que presa del pánico accionó el freno de mano. Se llegó a especular con que alguien había manipulado los frenos, pero los responsables de Rover fueron a inspeccionar el coche después del accidente y dijeron que los frenos estaban en perfecto estado. Entonces, ¿qué pasa? Después del accidente se llevan a Grace Kelly al hospital, donde intentan operarla de 2 derrames cerebrales. Finalmente, al día siguiente, 14 de septiembre de 1982, se le dice a Rainiero de Mónaco que ya no se puede hacer nada por la vida de Grace Kelly y toma la dura decisión de desconectarla de la respiración artificial. Grace Kelly muere con tan solo 52 años. Entonces, cuando algunos de los médicos apuntan a la hipótesis de que a lo mejor Grace Kelly sufrió un derrame cerebral al volante y eso provocó la confusión entre el acelerador y el freno. No se pudo llegar a probar porque no se le hizo autopsia a Grace Kelly. Estefanía no puede ir al entierro de su madre, puesto que sufre consecuencias del accidente, sobre todo cervicales, y entonces comienza a correr la teoría de que era ella la que conducía el coche, cargando la culpa de la muerte de su madre, lo cual le pasa muchísima factura a nivel psicológico. Ella se ha cansado de repetir que no era la que conducía el coche, pero tampoco esto se ha podido probar al 100%. Total, que desde la muerte de Grace Kelly se empieza a decir que este accidente es el que inicia la maldición de los Grimaldi, pero yo creo que los responsables de marketing o de publicidad de la familia real de Mónaco dijeron, oye, es mucho mejor que la gente piense que la maldición de los Grimaldi comienza con el accidente de tráfico de Grace Kelly, que no que piensen que la maldición comienza cuando Rainiero I, hace muchísimos años, decidió forzar en contra de su voluntad a una mujer que le lanzó una maldición. Ningún Grimaldi encontrará el amor en el matrimonio. Y tal cual, porque Rainiero no tuvo matrimonio feliz con Grace Kelly por todo lo que os contaba. Después quedó fatal tras la muerte de Grace. Carolina perdió a su marido en un accidente de barco súper trágico. Luego tampoco ha encontrado la felicidad en el amor. Y luego no hace falta que os diga que tanto Estefanía como Alberto han tenido vidas amorosas convulsas, y cuando ves imágenes de Alberto con Charlene te das cuenta de que felicidad not found. Que también es verdad que es lo que vio en casa con sus padres, pero
pero bueno. Tal, que lo de la maldición de esta señora a la que forzó Raniero el primero es leyenda o realidad, nunca lo sabremos, igual que nunca sabremos qué provocó realmente el accidente de tráfico en el que perdimos a Grace Kelly.